Hola, ¿cómo estamos? Pues proseguimos con el análisis de la película Hechizos del Tiempo. El video que vimos ayer y que estábamos explicando en qué forma tenemos que verla. Yo para eso les comentaba de que la idea salió de este libro. En este libro, aunque es otro argumento, pero la idea es el mismo. Es la idea de la recurrencia que esta persona va a ir retomando. Este libro que ya, como les digo, tiene la idea de donde se saca la película de El hechizo del tiempo. Aquí se va a hablar de la extraña vida de Iván Ozonki. Este personaje, ya les dije que había sido escrito por un escritor ruso que se llama Ouspensky, se apellida Ouspensky. Él hace esa novela en 1915, sigue esa lucha fallida de Iván Ozonki para que él tenga que corregir todos sus errores cuando se le da la oportunidad de volver a revivir su pasado. En esta novela va a servir como una plataforma narrativa para la teoría del eterno retorno, que inclusive Nietzsche lo comentó en algún tiempo. La conclusión anticipada y plena de la filosofía, aquí lo que vamos a hablar nosotros es de cuarto camino. Este cuarto camino, para que entendamos un poquito con qué visión se tiene que ver, porque a veces vemos las películas, pero nomás las vemos así. No sabemos con qué enfoque. Y aquí se trata de que yo los vaya orientando, no porque yo ya sepa mucho. Aquí únicamente yo soy un motivador para que ustedes puedan ver la película y pues le den una interpretación con un poquito más de herramientas. Esta creencia es una teoría en la que después de la muerte, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene a pasar con esa recurrencia que estamos mencionando aquí? Es el volver a nacer en el mismo lugar, con los mismos padres y en el mismo cuerpo, pero con conciencia. Esto es como reciclar una película, un hecho de algo que vuelve a aparecer de maneras repetidas, pero hay que cambiar pues la forma de hacerlo. Ese cambio evolutivo que se va a tener es lo que va a ir marcando. Pero para eso me gustaría a mí comentarles algo para que entiendan por qué pasa eso. Porque a veces dicen, oye, ¿y cómo fue que se metió a ese bucle? ¿Cómo fue que llegó a eso? Ah, pues porque el mundo, el cosmos donde nosotros estamos, tiene reglas, tiene leyes. Y todo eso se va a ir mencionando desde lo más alto hasta lo más bajito. En este caso hablaremos de que es el absoluto. Vamos a ir bajando todos los mundos, todos los soles, el sol que nos toca en nuestro planeta, todos los planetas, el planeta Tierra en donde nosotros estamos y la luna que es nuestro satélite. Todos esos rayos de creación van a tener leyes. En el absoluto va a tener una ley. Todos los mundos, 3 leyes. Todos los soles, 6. El sol, 12. Todos los planetas, 24. El planeta Tierra, 48. Y la luna, 96. Esas son las leyes que van a ir manejando para que se forme todo estos rayos de creación. Pero aquí me gustaría definir un poquito qué es el tiempo, porque aquí la película se llama Hechizo del Tiempo. Entonces aquí vamos a dejar claro qué es el tiempo. El tiempo, para empezar, no es algo lineal, es una vibración, es una magnitud, o sea, una medida física con la que se va a ir midiendo la duración o separación de un acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? Por los acontecimientos que pasan en la película. Por eso no es ni siquiera importante que yo se las comente, porque son los acontecimientos. Pero esos acontecimientos son los que van a formar el tiempo.
Entonces, todas estas magnitudes físicas que yo les comento y esa separación de acontecimientos, eso va a permitir que el tiempo vaya ordenando los sucesos, pero en una secuencia establecida, y de ahí podrían mencionarse después pues los tiempos de presente, pasado y futuro, pero ese es otro tema. En los rayos de creación que ahorita les mencioné, que está escrito en el Cuarto Camino por Gurdjieff. Gurdjieff va a ser el maestro de Ouspensky, porque Ouspensky es el periodista, es el escritor, pero el místico es Gurdjieff. De eso hablaremos otro día. Vamos a hacer un video de ellos para que queden bien comprendidos estos dos escritores rusos que hacen el Cuarto Camino. Y de ahí sale toda esta idea. Estos rayos de creación tienen que irse formando los conceptos bien claros. Quiero que no se vayan a confundir en esto. En la reencarnación. La reencarnación, que es una religión del budismo, es diferente, porque aquí van a poder reencarnar en otro país, en otro tiempo y en otra persona. Si se dan cuenta, es diferente el concepto a comparación de la teoría del catolicismo, en el cual pues aquí va a haber un juicio, ya sea el arrebato, el juicio final, en el que se va a ir, se van a juntar vivos y muertos en esa teoría. Pero aquí no, aquí es reciclar todo nueva, como un reciclaje de volver a nacer. Esa es una recurrencia. Volver a nacer, ¿dónde? En el mismo lugar, en el mismo cuerpo y con los mismos padres. Pero ya les dije que con conciencia. Y todo esto va a ser como ir, pues ese reciclaje de una película, por ejemplo. ¿Cómo podría ser esto? Como volver a aparecer de manera repetida, pero en esa misma persona. Miren, esto que yo les comento a veces se ve un poquito enredado, pero no es enredado, porque yo les quise comentar todo esto para que ustedes se vayan dando cuenta de dónde salen todas estas teorías. Estas teorías no se le ocurrieron a un director. Él se tiene que asesorar con personas que hayan establecido pues reglas, teorías, ideas, y de ahí hacen todo lo que lo llevan al cine para que pues se puede decir esté muy diluido. Esta película, ¿cuál fue su éxito? Su éxito fue eso, fue darse cuenta cómo esa persona tenía que ir evolucionando. Pero ¿cómo ir evolucionando? En todo esto que les comenté yo de los rayos de creación, es ir evolucionando para arriba, para poder alcanzar el absoluto, porque si no, pues nos quedaríamos en la persona, en el ser humano, en el planeta, en la luna. No, acuérdense que eso va a ser una consecuencia descendente. Nosotros vamos a ir ascendiendo. ¿Cómo? Vamos a ir ascendiendo por medio de acciones. En la película él tiene que ir trabajando todos sus errores. Por eso quedó él emergido en ese bucle, por tanto conflicto emocional, sentimental que tenía. Un hombre desencantado, un hombre que no podía tener ya nada no podía gozar de lo sencillo. ¿Y qué es lo que lo va a salvar, como yo les dije? Es el amor, porque el amor es el que vence todo. Es una ley que vence todos estos procesos. ¿Y cómo se va a lograr? Trabajándolo, fijándose en uno mismo, entrando en introspección, ir corrigiendo todas esas cuestiones emocionales que al ser humano lo van bajando a ese punto de insensibilidad. Cuando encuentra el sentimiento de amor es cuando se va a ir haciendo sublime. Pues con referencia al libro, como ya les había yo dicho, este libro pues está sacado de la filosofía del Cuarto Camino, que tipificó esta obra posteriormente Ouspensky, como les comentaba, y en particular la descripción del capítulo final del libro. En esto va a ser impactante porque se va a comprender toda la naturaleza mecánica de la existencia y sus consecuencias.
y la posibilidad de tener esa responsabilidad de trabajar en uno mismo, en el ser. La explicación que damos en esta novela que les comento, que les recomiendo, es un título que va a derivar de las experiencias de Iván Ozonki. Él viviendo y luego reviviendo su vida exactamente de la misma manera, pero en un conocimiento previo de todos los errores que él está cometiendo o que cometió en un pasado. Y por segunda vez se le da esa oportunidad de volver a tener todo ese trabajo espiritual, todo ese trabajo emocional para poder llegar a la espiritualidad plena. Esto que yo les comento como algo así, pues irónico sobre las experiencias de esta persona, se va a hablar pues como una trama cuando el protagonista se va a dar cuenta que puede recordar haber vivido su vida antes y decide intentar cambiarla. Porque en el libro él le va a pedir el deseo al mago, a un mago que le dice que él tiene esa facultad de poderlo regresar a la etapa que él quiere, y él escoge la etapa de su niñez. Pero él, ¿qué va a llevar? Él va a llevar esa conciencia. Y eso también lo va a hacer responsable de cargar con todo eso. Porque cuando uno ya sabe las consecuencias de lo que está haciendo, pues uno tiene la obligación de irlo corrigiendo. ¿Y qué pasa cuando no es? Pues desciende a esos planos, a esos niveles. Todo esto que va a ir descubriendo debido a las elecciones que él tiene como ser humano, tienden a hacer a veces cosas mecánicas que el ser humano no puede enfocar. Va a ir cambiando el resultado de sus acciones conforme las vaya corrigiendo. Y esto es extremadamente difícil, porque a veces hay cosas que ya lo hace uno mecánicamente, que ya ni siquiera lo razona, porque ha tenido una cosa repetitiva. Es como aquel que se para y se pone los zapatos. Y al otro día se para y se pone los zapatos. El día que se pare y se vaya descalzo, algo va a cambiar en su ser. Pues este es un ejemplo más o menos de lo que va pasando en todas esas elecciones humanas que se tienden a hacer mecánicamente o que se tienen que hacer razonadas, con valores. Todo esto se va a ir dando cuenta de quien, sin ayuda, él va a poder romper todo ese comportamiento mecánico. Puede estar condenado a repetir los mismos errores para siempre. Las características que tiene Iván Ozonki, el personaje principal de esta novela que yo les recomiendo, es un mensaje menor, pero no menos importante, porque hace la aparición primeramente de principio y final de la novela. Es una posible referencia del maestro Ouspensky, de Gurdjieff también, porque ellos estaban vinculados en su forma de pensar. La importancia literaria de esta recepción va a encontrar un significado en esa similar dilema en la que está este libro que yo les comento y la película del hechizo del tiempo, porque ahí nos vamos a ir dando cuenta de que ambos trabajan para implicar y aceptar esa sobria responsabilidad personal, y es necesario para eso ir logrando un aumento al grado que él pueda encontrar esa libertad individual. Todas estas cuestiones que yo les comento de que está en este libro, vean a ver, está en internet, búsquenlo. Si lo pueden conseguir físicamente, pues los libros físicamente son mejores, pero en internet pueden tener acceso, oírlo en audiolibro. Chéquenlo para que ustedes tengan una noción de todo lo que yo les estoy comentando. Acuérdense que la verdad no la tengo yo, esa es mi percepción, eso es lo que entendimos, pero ustedes tienen que sacar su propia conclusión. En 1915, donde se hace esta primera edición en Rusia, se va a ir publicando pues en Rusia, luego en el Reino Unido, en Estados Unidos, y así va a ir pasando de lugar a lugar. Esta extraña vida de Iván Ozonki a veces se va a cuestionar qué es lo que realmente se estaba tratando de decir. Pues lo que tratamos de decir es que simplemente
para poder evolucionar a una octava, o más bien para salir de esa octava en la que estamos atrapados, tenemos que trabajar con todos nuestros defectos, con todas las cosas que no nos están dejando evolucionar, porque ese desencanto que ese hombre plasma en la película, que ya nada le llenaba, era porque se había ido devaluando. Era una persona egoísta, era una persona oportunista, cínica. Se trataba de aprovechar. Cuando tiene la oportunidad de entrar en ese bucle de recurrencia, vuelve a hacer lo mismo, con trampas, ¿sí? Empieza a sacarles información a la gente del pueblo, ¿sí? ¿Para qué? Para aprovecharlo en su conveniencia. Empieza a cortejar mujeres, pero primero las cuestiona qué les gusta y todo eso, y entonces las trata de enamorar con toda esa secuencia de trampas, hasta que él mismo se da cuenta de que no funciona. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando él quiere engañar a su amiga y hacerle las mismas trampas que había hecho con las demás. Pero ella tenía esa cualidad que ya les dije yo, donde ella percibió que él era una mala persona. Y entonces él se va a dar cuenta que no es el camino, y él es cuando va a empezar a quererse suicidar. Pero al suicidarse tampoco se suicida. Despierta nuevamente a las 6 de la mañana. Y entonces es donde él, se puede decir, le cae el 20, y él se da cuenta que él tiene que hacer algo, que se tiene que fijar muy bien en su comportamiento. Y es cuando baja de la banqueta, que había un bache, que había un hoyo, antes caía cada rato ahí, y cuando él ya empieza a agarrar esa conciencia, automáticamente antes de bajar la banqueta, él se para, pasa a otra persona y se cae en el bache, y entonces él inclusive hasta se sonríe porque él se da cuenta de que la otra persona todavía está inconsciente de eso, pero él ya no, y él ya nomás lo brinca sin caer en eso, y ahí va a ir corrigiendo poco a poco todos los errores, empieza a ayudar a las personas, empieza a ser amable, empieza a tratar de ir corrigiendo también problemas de otras personas, ¿sí? Pero ¿cuándo va a hacer eso? Cuando la muchacha lo rechaza. Y entonces él se da cuenta que aún teniendo todas esas oportunidades, no puede lograr lo que él quiere. Y lo que él quiere es el amor, porque él en ese momento se enamoró de esa persona. Y como ya les había yo comentado, ¿qué es lo que lo va a sacar a él del bucle? El beso. Ese beso que va a hacer que él pueda salir y volver a tener toda esa armonía y quedar desencantado. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero haber sembrado la duda filosófica, la duda de querer leer, de querer informarse, y de que gocen esta película. Véanla y déjenme comentarios en lo que vean, para que yo también me enriquezca de lo que ustedes hayan percibido.